Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a esta clase número 4 de este curso gratuito para dominar los intervalos musicales en la teoría. En este punto ya estás hecho todo un experto en tonos y semitonos y por fin ha llegado el momento de poner todo este conocimiento en la práctica. Por eso vamos a hacer todos estos ejercicios y es ahora cuando vas a empezar a aprender de verdad. Mira, aquí tenemos una serie de intervalos, algunos de ellos son melódicos, otros de ellos son armónicos porque están en vertical, algunos son ascendentes y otros son descendentes. Los primeros son más facilitos, luego aquí ya empezamos a añadir algún sostenido, dos sostenidos incluso, luego trabajamos con bemoles, e incluso tenemos por aquí algún B cuadro. Estos ejercicios simplemente consisten en determinar cuántos tonos y semitonos hay en cada uno de estos intervalos. Para representar un tono lo vamos a hacer simplemente con un palo hacia arriba, esto sería un tono, dos tonos, tres tonos, y para representar semitonos lo vamos a hacer con palos horizontales. Te voy a resolver yo un par de ejemplos o tres, y a continuación te animaré a que pauses el vídeo, intentes resolver por ti mismo los siguientes y luego le des play otra vez para ver si tu respuesta ha sido la correcta. Bueno, vamos a empezar por el primero. Fíjate, aquí tenemos un intervalo melódico ascendente de do a mi. Bueno, pues tenemos que contar el número de tonos y semitonos. Para ello vamos contando en sus notas contiguas de do a re, ¿vale? Siguiendo la escala natural de do mayor. De do a re ya sabemos que tenemos un tono. Y esto ya nos lo tenemos que saber de memoria, como hemos aprendido en lecciones anteriores. Y de re a mi sabemos que hay otro tono. Por tanto, de do a mi tenemos un intervalo melódico ascendente con una distancia de dos tonos. Vale, vamos a ver el siguiente. Aquí tenemos un intervalo armónico. Las notas están una encima de la otra. Y el proceso es exactamente igual. Simplemente vamos contando en el orden natural de las notas. De do a re tenemos un tono. De re a mi tenemos otro tono. Y ahora cuidado, de mi a fa, acuérdate que tenemos medio tono. Esto ya lo hemos visto. Y de fa a sol, por último, tenemos un tono. Por tanto, de do a sol tenemos un intervalo armónico que tiene tres tonos y un semitono, o lo que es lo mismo, tres tonos y medio. Vale, a continuación tenemos otro intervalo armónico de re a fa. Bueno, pues la siguiente nota de re es mi, por tanto de re a mi tenemos un tono. Y de mi a fa, recuerda que tenemos medio tono. Pues nada, aquí tenemos un intervalo armónico, re, fa, de un tono y medio. Vale, a partir de ahora te animo a que pauses el vídeo, intentes resolverlo por tu cuenta, porque es así cuando aprenderás de verdad, y luego escuches mi resolución para ver si lo has hecho correctamente. Bueno, pues espero que hayas pausado el vídeo. Este es muy fácil, tenemos un intervalo descendente, melódico, de fa a mi. Bueno, como ya sabes, estas notas son contiguas, siguen el orden natural de la escala, y ya sabemos que hay medio tono entre ellas de manera natural. Vale, vamos al siguiente, pausa el vídeo, y nada, vamos a resolverlo de sol a do, es un intervalo armónico, de sol a la tenemos un tono, de la a si tenemos otro tono, y de si a do, recuerda que también de manera natural tenemos medio tono. Por tanto, este es un intervalo que tiene dos tonos y medio. Venga, vamos a por el siguiente. Este intervalo es un poquito más grande que los demás, pero nada, con paciencia vamos contando. De do a re, un tono. De re a mi, dos tonos. De mi a fa, medio tono. De fa a sol, un tono. De sol a la, un tono. De la a si, un tono. Y de si a do, recuerda que también tenemos medio tono. Por tanto, fíjate aquí, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 tonos y 2 semitonos. Pero ya sabemos que 2 semitonos es equivalente a un tono. Por tanto, esto lo podemos expresar exactamente igual que si tuviésemos 6 tonos, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, medio más medio, pues 6 tonos. Venga, vamos a pasar al siguiente. Aquí ya es un poco más complicado porque tenemos un sostenido. Intenta resolverlo por tu cuenta y ahora te digo la solución. Bueno, pues nada, tenemos un intervalo melódico ascendente. Vamos contando de do a re, tenemos un tono. De re a mi, tenemos otro tono. De mi a fa, ¿cuánto hay? Medio tono. ¿Y ahora qué hacemos? Tenemos de fa a sol, pero sol sostenido.
Bueno, pues aquí está el truco. Cuando tengas un sostenido o una alteración cualquiera, primero piensa en la nota de manera natural. Es decir, vamos a ignorar este sostenido por un momento. De fa a sol natural tenemos un tono. Vale. ¿Y ahora qué hacía el sostenido? Bueno, si recuerdas, el sostenido le subía medio tono a la nota a la que acompaña. Por tanto, si de fa a sol natural tenemos un tono, ahora el sostenido lo que hace es subirle medio tono más. Por tanto, de fa a sol sostenido tenemos un tono y medio. Y aquí lo tendríamos resuelto. De do a sol sostenido tenemos 1, 2, 3 tonos y 2 semitonos. Lo que es equivalente a estos 2 semitonos, lo podemos interpretar como 1. Entonces tenemos 4 tonos. Vale, seguimos. Intenta resolver este por tu cuenta. Por si te confunde, este sostenido hace referencia al fa, no al mi, ¿vale? Y esto es un intervalo armónico, pero las notas están así porque no caben verticalmente. Es decir, se tocan a la vez. Bueno, pues este puede ser un poquito más ambiguo, pero realmente es bastante fácil si seguimos el principio de ignorar primero las alteraciones. ¿Cuánto hay de mi a fa? Bueno, pues ya sabemos que de mi a fa natural hay medio tono. Pero ahora, ¿qué hace el sostenido? Bueno, pues el sostenido incrementa medio tono más a la nota a la que acompaña, en este caso fa sostenido. Por tanto, este es un intervalo que tiene 2 semitonos, que es equivalente a un tono. Pues nada, tenemos aquí un intervalo armónico de un tono, de mi a fa sostenido. Vale, intenta resolver el siguiente y aquí ten cuidado con una cosita porque hay algo un poco raro. Vale, pues no sé si te habrás percatado de esto o no, pero quizás hayas pensado, venga, vamos a contar de fa a sol y vamos a poner aquí un tono. Pero eso está mal porque yo te expliqué en la lección anterior que si tenemos un mismo compás, tenemos un sostenido en la nota anterior y luego tenemos la misma nota, ese sostenido también vale para esta nota. Entonces, este fa realmente es un fa sostenido. Por tanto, de fa natural a sol sí que tenemos un tono. Pero ¿qué sucede? Que la nota de abajo, es decir, el fa, está ascendida un semitono. Por tanto, de fa sostenido a sol tenemos medio tono. Ahora sí, de sol a la tenemos un tono, de la a si tenemos un tono y de si a do tenemos medio tono. Estos son 2 tonos y 2 semitonos, o lo que es equivalente a 3 tonos. Vale, seguimos hacia adelante. Intenta resolverlo tú. Pues nada, aquí tenemos un intervalo melódico descendente y vamos contando. De sol a fa tenemos un tono, de fa a mi tenemos un semitono, de mi a re tenemos un tono y ahora tenemos que ver cuánto hay de re a do sostenido. Cuando hay alteraciones, primero lo pensamos sin alteraciones. De re a do natural habría un tono. Pero ¿qué pasa? Que este do natural está ascendido, un semitono. ¿Por qué? Porque tiene sostenido. Entonces, si de re a do hay un tono, de re a do sostenido hay medio tono. Si esto te confunde por algún motivo, mira, te lo explico aquí arriba, que te va a quedar más claro. Imagínate que esto es un re, ¿vale? Imagínate que esto es un do. Simplemente imagínatelo, ¿vale? Vale, pues de re a do hay un tono y hay esta distancia. Si ahora a este do le pongo un sostenido, este do sube medio tono, por tanto de repente hay menos distancia, ¿vale? Porque la nota de abajo sube. Entonces, como hay menos distancia, ahora hay medio tono en lugar de un tono. ¿Vale? Espero que con esta representación vertical te haya quedado más claro. Por tanto, entre sol y do sostenido tenemos 2 tonos y 2 semitonos, o lo que es equivalente a 3 tonos. Vale, intenta resolver el siguiente. Vale, fíjate, si este te ha costado por algún casual, te voy a dar un truquito. Aquí tenemos sol sostenido y tenemos si sostenido. Imagínate que estas notas por un momento no estuviesen sostenidas y fuesen naturales, ¿vale? Imagínate que esto es un sol y esto es un si. Vale, pues si de repente le ponemos sostenido a este y de repente le ponemos sostenido a este también, lo único que hacemos es subir medio tono a estas dos notas.
Es como si las pusiésemos las dos un poquito más hacia arriba, pero la distancia que hay entre ellas es exactamente la misma. Por tanto, contar los tonos y semitonos que hay de sol sostenido a si sostenido da exactamente el mismo resultado que contar los tonos y semitonos de sol a si. Por tanto, simplemente vamos a pensar en las notas naturales. Oye, de sol a si, pues de sol a la tenemos un tono, de la a si tenemos un tono, y siguiendo esta misma lógica, de sol sostenido a si sostenido, también tendremos dos tonos. Por tanto, no hace falta liarse pensando, oye, ¿cuánto hay de sol sostenido a la, de la...? ¿Vale? Simplemente, pues, piensa en las notas naturales y te dará el mismo resultado. Vale, intenta resolver el siguiente. Bueno, este está hecho un poquito a mala gana, pero es para hacerte pensar. Vamos a ver, de mi sostenido a fa. Para averiguar esto, lo que tenemos que hacer es primero pensar que no existe el sostenido. Entonces, de mi a fa, ya sabemos que tenemos medio tono. ¿Vale? Imagínate que esto es un mi y esto es un fa y hay medio tono. Vale, pero sucede que la nota de abajo, el mi, está sostenido. Por tanto, sube a la misma altura que el fa. Si de mi a fa hay medio tono y le subo medio al mi, a la nota de abajo, entonces realmente no hay ninguna distancia, son notas equivalentes. Por tanto, no tenemos distancia, no hay que contar nada. Y ahora seguimos contando desde el fa hasta el sol. Aquí tenemos un tono y del sol al la tenemos otro tono. Por tanto, ya lo tenemos resuelto. Esto es un intervalo armónico, mi sostenido a la, con dos tonos de distancia. Vale, pasamos a trabajar con bemoles. Intenta resolver este. Pues nada, aquí tenemos un intervalo ascendente melódico y vamos a ver cuál es el resultado. De do a re tenemos un tono, de re a mi tenemos un tono, de mi a fa tenemos medio tono, y ahora cuando trabajamos con alteraciones, de momento lo pensamos con su nota natural, de fa a sol tenemos un tono, pero en este caso, si esto es un fa y esto es un sol y tenemos un tono, la nota de arriba está descendida, un semitono, por tanto este hueco se hace más pequeñito, así que en lugar de tener un tono, tenemos medio tono de fa a sol bemol. Pues nada, tenemos dos tonos y dos semitonos, y esto es equivalente a tres tonos. ¿Vale? Porque estos dos semitonos se convierten en un tono. Vale, seguimos. Piensa este. Venga, vamos a resolverlo. Tenemos un mi bemol. Vamos a olvidarnos de este bemol de momento. De mi natural a fa tenemos medio tono, ¿verdad? Imagínate que esto es un mi natural y esto es un fa. Y hay medio tono aquí. Vale, pero ahora te dice que la nota de abajo es bemol. Entonces, si la nota de abajo es bemol, significa que la nota de abajo se va medio tono más hacia abajo aún. Por tanto, este hueco se hace más grande que este. Si tenemos medio tono entre mi y fa, y le bajamos al mi medio tono más, eso se convierte en un tono, se hace más grande el hueco. ¿Vale? Y ahora seguimos contando, de fa a sol, un tono, de sol a la, un tono, de la a si, un tono, y de si a do, medio tono. Pues nada, aquí tenemos el resultado, 4 tonos y medio. Seguimos. Venga, espero que le hayas dado pausa, vamos a ver el resultado. Este también está hecho un poquito a mala gana, pero eso es bueno para que pienses. De la a si tenemos un tono. Ahora, cuando tenemos un bemol vamos a olvidarnos de este bemol. De si a do natural tenemos medio tono, ¿vale? De si a do natural tenemos medio tono. Pero ¿qué pasa? Que el do está bemol. Por tanto, si al do le ponemos un bemol, significa que lo estamos bajando medio tono. Si ya hay medio tono, pues ahora estamos igualando estas dos notas. Por tanto, de si a do bemol no hay ninguna distancia. Así que de la a do bemol tenemos un intervalo armónico que tiene un tono. Perfecto, piensa el que viene a continuación. Vale, pues aquí tenemos un intervalo melódico descendente y vamos a ir contando. De si bemol a la. Bueno, pues primero pensamos de si a la natural tenemos un tono. Pero como el bemol desciende hacia abajo, ese hueco se hace más pequeñito, entonces en lugar de un tono tenemos medio tono. De la a sol
tenemos un tono. De sol a fa tenemos otro tono. Y bueno, aquí en realidad ya estamos en la nota correspondiente. No sé por qué creía que había más, un fallo de mi visión. Pero bueno, ya estamos en la nota correspondiente y ya lo habríamos resuelto, ¿vale? De si bemol a la, medio tono, de la a sol un tono, de sol a fa un tono. Por tanto tenemos 2 tonos y medio, o 2 tonos y un semitono. Venga, vamos al penúltimo. Intenta resolverlo y ahora te digo yo la respuesta. Bueno, pues fíjate que aquí tenemos el mismo caso que teníamos aquí arriba con el doble sostenido, ¿vale? Aunque esté tachado. Te lo vuelvo a explicar visualmente. Imagínate que aquí tenemos un mi natural y aquí tenemos un si natural. Si yo de repente a esta nota de arriba le pusiese un bemol, pero a esta no, entonces el intervalo se quedaría así como más pequeñito, ¿vale? Y sí que habría que tenerlo en cuenta. Pero no, aquí lo que te está haciendo es que esta nota te la está bajando un semitono, te la está poniendo aquí abajo, y esta nota te la está bajando otro semitono. Por tanto, la distancia entre las dos se mantiene exactamente igual, solo que las dos bajan. Pero eso no nos importa porque nosotros estamos contando la distancia que hay entre ellas. Así que nosotros, a pesar de que sea mi bemol y si bemol, vamos a contar simplemente como si fuesen notas naturales. Entonces nos olvidamos de los bemoles, de mi a fa natural hay medio tono, de fa a sol hay un tono, de sol a la hay un tono y de la a si hay un tono. Por tanto, de mi natural a si natural hay 3 tonos y medio y exactamente igual de mi bemol a si bemol también hay 3 tonos y medio. Por esto que te digo aquí, porque la distancia se mantiene. Vale, piensa tú este último y cuidadín con este símbolo, que ya sabes que es un B cuadro. A ver si te acuerdas de qué hacía el B cuadro y a ver si lo puedes resolver. Bueno, pues vamos allá. Te recuerdo que el B cuadro lo que hace es anular este bemol de aquí, pero no lo anula para esta nota, sino que lo anula solo para esta nota, ¿vale? Es decir, este si bemol se mantendría bemol y este se mantendría natural. Así que nada, tenemos que contar de fa natural a si natural. Por tanto, de fa a sol tenemos un tono, de sol a la tenemos un tono y de la a si tenemos otro tono. Muy bien, este es fácil, simplemente es aquí para recordar el uso del B cuadro. Entre fa y si tenemos un intervalo armónico de 3 tonos. Por cierto, como curiosidad histórica, te diré que un intervalo de 3 tonos, que también se le llama tritono, durante un periodo de la historia de la música en la antigüedad estaba prohibido, porque esto produce un sonido bastante duro, un sonido disonante, y se interpretaba que esto era como el diablo en la música. Entonces este tritono se llamaba diabolus in musica. Y nada, esto no es algo que necesites necesariamente saber para este curso, pero simplemente como curiosidad histórica. El tritono suena duro, suena disonante, no obstante es muy útil en la música actual, pero durante un periodo estuvo prohibido. Pues nada, hasta aquí la clase de hoy. Me gustaría recordarte que este tipo de ejercicios son realmente los que te van a hacer avanzar. La teoría es necesaria, pero luego hay que ponerla en práctica para hacer mover esas neuronas y realmente integrar el conocimiento y que en algún momento llegue a formar parte de ti. Te aviso de que en algún momento planeo hacer un cuaderno de ejercicios con su propio solucionario. No sé cuándo estará listo, pero si estás viendo este vídeo en un futuro, prueba a mirar en la descripción del vídeo porque a lo mejor ya puedes acceder a él. Y si aún no puedes, pues saldrá en algún momento. Bueno, espero que hayas disfrutado de esta clase, espero que tu cerebro siga aún en marcha, que hayas podido resolver con éxito estos ejercicios, y si no, espero que mis soluciones te hayan ayudado a comprender mejor esto de los tonos y los semitonos entre intervalos musicales. Nos vemos en la próxima clase, que aún hay muchas más cosas que decir. Venga, hasta luego.